Vamos a estar hablando, hermano, lo que es en sí y el por qué. Yo quiero saber por qué a veces no recibo la bendición de Dios. La palabra bendición aparece, hermano, al menos en la Biblia 63 veces en la Biblia de las Américas. Y esto, hermano, nos marca o nos indica que Dios está interesado en bendecirnos. Amén. Y bendición es que, hermano, en medio de un mundo que está sucumbido en precariedades, nosotros tengamos lo suficiente, lo necesario. Eso es importante, hermano, que en medio de la situación adversa nosotros tengamos lo necesario, lo suficiente. Por eso bendición viene del hebreo baraká, que significa fuente de la prosperidad, de la bendición. Entonces, hermanos, Dios siempre que quiere que nosotros seamos bendecidos. El problema está cuando nos salimos del lugar donde Dios nos quiere bendecir. Amén. Dios no se mueve, en los que nos movemos somos nosotros. Él está en su trono. Y vamos a ver algunos puntos. Dice el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ahora, son 4 cositas que vemos solo en este texto. Yo no sé si esta mañana, ¿cuántos quieren ser bendecidos de nuevo? ¿Tiene las manos limpias? Tratamos, dice el hermano. Es que ese es un punto. Porque, hermano, ¿quién subirá al monte del Señor? Una es que subamos al monte del Señor y otra es que nos mantengamos en el monte. Porque hay gente que parece montaña rusa. Aquí no, ¿verdad? Pero hay gente que parece montañas rusas. Un día arriba y el otro día descuachipao. ¿Se entiende esa palabra hebrea? Es una palabra hebrea, descuachipao. Cuando usted tira un aguacate desde arriba y se hace. Entonces, yo le quiero hablar esta mañana a la gente que quiere ser bendecida de parte de Dios. ¿Dónde está ahora? ¿Arriba o abajo? Porque una cosa es que estemos arriba, donde, hermano, en su monte es donde Él bendice, y manteniéndonos en el monte del Señor. Ahora, el de manos limpias. La Biblia dice que levantemos nuestras manos como sin ira ni contienda. Entonces, hermano, una cosa, hay gente que mire, no sé si fui aquí o allá, que decía, allá, ya no sé ni dónde dice las cosas la gente, pero oiga, dice una hermana: hermano, es que yo no tengo mecha corta. Yo no tengo mecha. Mire qué grave está. Porque el de mecha corta explota con nada. Pero me dice: yo ni mecha tengo. Y me dice: y tengo un marido que Dios me lo dio, que me colma la paciencia. Y hay veces que no solo quiero ahorcarlo, porque ella es sincera, pero yo entiendo que es la lija que Dios me puso. Y tienen muchísimos años, hermano, de casados. Muchísimos. Pero ella entiende que su balance, cuando ella se quiere salir del marco, ahí tiene su lija. Entonces, hermano, para seguir con lo de la bendición, el que recibe bendición es el de manos limpias. Pero no solo las manos limpias, corazón puro.
El que no ha alzado, mire cuántas cosas hay involucradas para recibir bendición de Dios. Una, que yo permanezca en el monte del Señor. Segundo, hermano, que tenga mis manos limpias. Yo le aseguro que aquí hay madres que han corregido a sus hijos equivocadamente, que no usan la chancleta samurái, sino el muchachito va pasando y lo agarra de la oreja y le da dos buenas con la mano. Y viene a la iglesia como que nada ha hecho. La Biblia dice que corrijamos al hijo ¿con qué? Búsquese una vara y cuente hasta 10. Respire profundo. Porque hermano, el problema es que cuando inmediatamente usted quiere desahogarse, ¡fua! ¿Y por qué usa sus manos con ligereza? Para pegarle a sus hijos, y en el templo cuesta que las use levantándolas para el Señor. Por eso, hermano, y corazón puro el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. ¿Cuántos no le han dicho: mi amor, te lo juro, no he hecho nada, nada, nada? Y sabe que tiene un macuto escondido. Hoy voy a usar un montón de palabras hebreas. Tiene ahí, hermano, su meollo. Gente que quiere ser bendecida y vive pecando como que sin nada, deliberadamente. Pero quiere la bendición de Dios, pero no quiere ordenar su vida. Pastor, pero usted dijo que iba a hablar de bendición. Sí, pero hay puntos que impiden a que la bendición de Dios se manifieste en ti. ¿Y por qué? Es que yo no sabía que había que, para ser bendecido, tengo que tener las manos limpias. No que te las laves con jabón, esa es otra parte. Es que no hayas usado tus manos para tocar lo que no te corresponde. Seguimos. Amén. Dice el 24:5 de Salmos: el que tiene manos limpias, que se mantiene en el monte, el que no ha jurado engaño, ese recibirá bendición del Señor. Dígale a su vecino, si le quedó alguien ahí, ese recibirá bendición del Señor. Y justicia del Dios de su salvación. Hay gente que quiere que Dios le haga justicia. Señores que han sido injustos conmigo. Quiere la justicia sin lo otro. Pero fíjese que antes del capítulo 20, del versículo 23, antes del 4 está el 5. Mire, antes del 5 está al revés, ¿verdad? Está el 4. Y nosotros, hermanos, queremos el 5 sin pasar por el 4. Qué duro, ¿verdad? A veces, es que yo no sabía. Pues ahora lo sabe. El primer paso que vemos es que el salmista dice: ¿quién subirá al monte? Porque al monte no es fácil subir y mantenerse arriba. Mantenerse. Hay gente, recibe una bendición, ya estuvo suave con la bendición. No, es que la bendición la tenga siempre, continua, hermano. Y eso es algo que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces hay características de alguien bendecido. Y las características son las que ya vimos. Usted las puede ver ahí.
El que se mantiene en el monte del Señor. Hay vigilia, yo voy para el monte del Señor. Hay ayuno, voy para el monte del Señor. Hay oración el martes, voy para el monte del Señor. Hay cristianos, aquí no, gracias a Dios, que solo cuando están en apuros buscan el monte. ¿Y quién los acompaña al monte? Ayúdeme a orar, ayúdeme. Que es bueno, ¿verdad? Pero hermano, hay que mantener las manos limpias y el corazón puro. No se puede vivir bendecido o bajo la bendición de Dios cuando se carece de estas cosas. Entonces a veces digo, yo no entiendo. Si fulano acaba de empezar y tiene tanto, pero posiblemente ese fulano se mantiene en el monte del Señor. Por eso posiblemente ese fulano tiene sus manos limpias, tiene su alma pura. Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué Dios bendice a fulano y a mí no? Es que Dios, hermano, nos conoce. Dice en esta otra versión, el Salmo 24: ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Muchas veces queremos la bendición, la justicia, hermano, pero nuestras manos no están limpias, no hay un corazón puro. Pero en esta versión de la Biblia al día dice: quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Hermano, quien tiene esas características recibe bendiciones del Señor. Por eso, si nosotros estas cositas que hemos visto esta mañana las empezamos a aplicar a nuestra vida, vamos a ver la bendición de Dios todos los días de nuestra vida. Amén, hermano, esa es una bendición. Dice esta otra versión: el Señor su Dios y Salvador bendecirá a ese hombre y le hará justicia. ¿Y quién es ese hombre? El que se guarda de todas estas cosas. Ahora, cuando usted le diga, y yo no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, lo que pasa es que hay cosas que hay que arreglar. Amén. Bueno, veamos. Toda bendición empieza pequeña. ¿Cuántos saben que toda bendición empieza pequeñita? Amén. Fíjense que yo veía ciertas cosas en la Biblia que me gustó. Y debemos de entender que el Señor empieza a darnos por porciones pequeñas y van en aumento. La Biblia habla que el cristiano es como la luz de ¿qué? De la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Va a haber el momento que usted va a ver la bendición de Dios en grande, hermano. Pero la fe, tenemos que ver cómo que la bendición que viene es grande, pero es por la fe. ¿Cuántos tienen fe para ver la bendición que viene? Yo le pregunto, ¿cuántos tienen fe para ver que viene una bendición grande para su vida, para su casa, para todo lo que usted tiene? Hermano, lo que pasa es que sin fe es imposible, es un ingrediente que nos hace falta para creerle al Dios que hizo la bendición. Cuando Dios, hermano, hizo al hombre, lo primero que hizo fue que lo bendijo Dios. Ahora, desde el momento en que tú creíste en el Hijo, lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es bendecirte. Y hermano, y eso es a través de otras cosas también. Primera Reyes 18:41. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y hermano, estaban en tiempo de sequía. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y ahí se agachó en tierra
y puso su rostro entre las rodillas. Nos vamos a detener ahí un poquitito, porque subir al monte es una, pero en el monte hay que meter la cabeza dentro de las rodillas. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos han practicado eso? Yo puedo orar de pie, puedo orar acostado, puedo orar de rodillas, pero meter la cabeza entre las rodillas. ¿Cuántos quisieran hacer una prueba? ¿Y cuánto tiempo permanece con la cabeza dentro de las rodillas, postrado? Y especialmente si tenemos algo que se llama, no sé cómo le llaman a esto, que estorba un poquitito para poder meter. Yo lo he intentado y es difícil. Nadie quisiera ser modelo esta mañana para probar a hacerlo. Un jovencito y flaco, ¿verdad? No, podríamos, para ser equitativos, un jovencito y un lucidito ya de años. Hermano, pero inténtelo en casa. No lo vamos a hacer hoy, porque no quiero que usted, mira, y no vaya a hacer que otra cosa pase. Pero mire, eso hizo Elías y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Vaya que no lo mandaron 7 veces a subir al Carmelo, solo 7 veces ve y vuelve a ver. Yo me imagino que el criado iba por las quintas: no miro nada. ¿De qué está hablando este? Porque a veces la gente piensa: ¿y el pastor de qué está hablando? ¿De qué habla? ¿Sabe por qué estoy hablando de bendición? Porque el Señor ya me ha bendecido. Amén. Porque hay gente que predica lo que no vive. Ahora yo le puedo hablar de bendición porque he disfrutado la bendición de Dios. Ahora no midamos la bendición de Dios en esto, porque si es por esto muchos me ganan. Pero bendición de Dios es que usted goce de muchas cosas que otros no pueden gozar. Amén. ¿Sabe cómo yo mido la bendición? Cuando necesito algo y aparece en el momento propicio. Esa es bendición de Dios. Yo he visto, hermanos, mire, yo le puedo hablar con libertad de bendición, porque a veces yo he necesitado algo y le digo: Señor, ¿tú sabes? Tú lo sabes. Y aparece. Entonces, hermano, yo le puedo hablar de bendición porque he conocido al Dios que bendice. Y valoro la bendición de Dios. Este criado, hermano, era, óigame, no veía nada. Hay gente que no ve nada. Está en el Carmelo, pero el Carmelo subió con lentes oscuros y de noche. Por eso yo no entiendo a los raperos. ¿Sabe por qué no los entiendo? Porque van a un concierto de noche con lentes oscuros. ¿Sí o no? Y más encadenados. Yo le digo: ¿cuántos cristianos habrán como los raperos con lentes oscuros que nunca miran la bendición de Dios por ningún lado? Yo me pregunto, ¿usted no se ha preguntado eso? Que van a una entrevista de televisión y con lentes oscuros. Yo me quito los lentes para ver la bendición de Dios. Aleluya, hermano. Pero vea esto, ¿cómo empieza la bendición de Dios? Y sucedió que a la 7ª vez él dijo:
He aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Todo empieza pequeño. Tu fe puede estar pequeña, pero Dios va a hacer que tu fe crezca. Cuando te metes en el plano, hermano, empezale a creer a Dios. Es que es difícil, es más fácil creerle a un político. ¿Es más fácil creerle a un político, sí o no? Hermano, ay, si dijo que iba a hacer un puente y pasó el tiempo y no hubo puente. Después dices que no había río, pero cuando estaba en campaña les ofreció hasta río también. Pero a Dios, hermano, todo empieza pequeño y Dios de lo pequeño hace cosas extraordinarias. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Entonces, hermano, el profeta en el Carmelo vio la lluvia, aunque no estaba en ese momento. Ahora, si nosotros le creemos, yo le digo: va a llover bendiciones en esta casa. Muchos criados van a decir: no miro nada. Van a ver que llueve en otro lado, pero no es en la casa. Hermano, y eso es un peligro. Puede que una bendición sea retenida también, hermano, por desconocer las escrituras. Hay cristianos que no leen la palabra. Hay cristianos que no se retroalimentan de la palabra. Mire, Mateo 22:29 dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Un cristiano que no comprende la escritura tampoco entiende el poder de Dios. Ahora yo le pregunto, en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que entender las escrituras. Por eso nosotros nos reunimos los miércoles, nos reunimos los jueves, ¿pero a qué? A estudiar para comprender las escrituras. Hay gente que solo quiere el poder de Dios y reciba poder de Dios. Pero entonces el poder de Dios, sin entender las escrituras, no lo lleva a ningún lado. Mucha gente quiere ver lo sobrenatural sin estudiar las escrituras. Si se da cuenta del evangelio que se vende en este tiempo, todo es poder sobrenatural. Y la gente va detrás y póngame la mano y siento. ¿Y qué pasa después que le quitan la mano y ya no siente nada? Es por si en algún lugar del mundo ha visto eso, un show, una comedia. Pero el que ama y entiende las escrituras no depende de esa situación. Yo no puedo decir que no hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Una es presencia de Dios y otra es una loquera. ¿Hasta dónde llega la presencia de Dios? ¿Y hasta dónde llega la loquera? Yo me imagino a Jesús, porque nuestro ejemplo máximo es Jesús, cuando sentía la manifestación del Espíritu Santo. Santo. ¿Usted se imagina a un Jesús así? ¿Cuántos se imaginan a un Jesús con loqueras? Pero ahora el show, la comedia cristiana es que si no hay caedera y empujadera, no hay presencia de Dios.
despeinadera, dijera yo. Y tanto que les cuesta a las hermanas ir al salón para que otro lo despeine. ¿Cuántos quieren comprender las escrituras? Porque el que entiende las escrituras va a entender también la bendición de Dios. Entonces, puede que una bendición sea retenida por desconocer las escrituras. Ay, hermano, no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Pero dice 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? Que amontones y amontones y amontones, o que tengas lo suficiente. Es que, hermano, mire, lo suficiente es lo que te satisface. Cuando Dios te satisface, tienes un carrito 98 y te sientes satisfecho con tu carrito 98. No sé si me doy a entender. Ahora, hay gente que puede andar en el del carro del 2021 y sentirse insatisfecho. Amén. Hay gente que llega a tener yates solo para verlos varados. Yo me subí a uno, hermano, que lo fui a estrenar porque el dueño no se había subido. Y me dice: mire, el costo de arrancarlo es mucho, pero vamos a ir a probarlo. Bueno, vamos a probarlo. Yo lo fui a probar, el yate, hermano. Pero cuando le pregunto: ¿y el dueño está satisfecho? Me dice: es el hombre más insatisfecho que hay en la tierra. Y ese día no es ni hermano, es amigo. Preparó una nevera, hermano, con caviar, con tantas cosas finas. Y dije: Señor, todo es vanidad. Y ahora que encuentro este versículo, dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo lo suficiente. Ay, hermano, por eso Dios es un Dios suficiente. Ahora, si Dios te da un yate, disfrútalo. Yo no estoy en contra, pero disfrútalo. Y me invitas si puedes, cuando Dios te lo dé. ¿Sí? Hermano, porque si Dios nos bendice, porque mire, si Dios te bendice, disfruta lo que tienes. Échale el lápiz al cheque ahí para disfrútalo. Pero si estás: ay, me va a quedar pobre, disfrútalo. Es una bendición de Dios cuando Dios te provee. Amén. Hay otra de las bendiciones, hermano, que nosotros tenemos que tener con nosotros. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Hay gente que se olvida que hay una gracia, hay un don en su vida, hermano, y no la viva. Y mantenerla viva es usar ese don. ¿Cuántos tienen dones aquí? Yo le pregunto. ¿Pocos? Todos tenemos dones. Un don es saber cantar. Un don es tocar un instrumento. Un don es servir. ¿Sí o no? ¿Qué otro don puede haber? Hermano, hay dones. Hay que avivar lo que Dios te dio. Pero muchas veces: yo no sé qué me pasa, estoy apagado.
más apagado y aviva. Timoteo, hermano, un hombre de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es bendición. Cuando aviva, hermano, el don que Dios te dio, hermano, y no eres cobarde para usarlo, sino que te dejas usar por Dios, se manifiesta el amor de Dios en ti y tienes dominio propio. Porque un don se puede manipular, ¿sí o no? Pero hay que tener dominio propio para ver cuándo es que Dios quiere manifestar ese don y cuándo yo quiero lucirme con ese don. ¿Se entendió eso? Cuando Dios quiere usar lo que hay en ti y cuando tú quieres lucirte con lo que Dios te dio. Yo no te digo que Dios no te puede usar con poder, sí, pero depende cuando Dios quiera manifestar su poder a otros. No es cuando la tinaja quiera, es cuando Dios quiere usar la tinaja, el vaso. Para que otros vean que yo sí tengo de Dios. Es que el que tiene de Dios no tiene que hacerlo sentir a los demás, se va a notar. Mire, ¿sabe cómo es esto? Como el perfume. Tú no le andas diciendo a nadie, me puse un perfume caro. No. El perfume despide su fragancia y otro lo disfruta. Porque a veces uno se pone su colonia y uno no la siente. Pero cuando alguien entra a un lugar y carga una colonia agradable, dice, wow, y hasta le preguntan a uno, ¿y qué clase es? Pero qué feo se siente cuando alguien llega a un lugar. Yo me compré, mire, este es de marca, como queriendo lucir algo fuera de sitio. ¿Cuántos están entendiendo todavía las escrituras, hermano? Pero también una bendición puede ser desviada. La Biblia dice que por el oír viene la fe, pero también por el oír lo negativo a alguien le puede venir la duda. Ay, no, usted, mire, a mí me fue mal. No se enamore de un higüeyano, que los higüeyanos son malos. Por ponerle un ejemplo, yo sé que todos los higüeyanos son buenos. Amén. Bueno, pero oye lo negativo. Pero el que oye lo positivo, que toda gracia viene de Dios, toda bendición viene de Dios, busca esa bendición. Amén, hermano. Y la Biblia dice que también sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que acercarse con fe, creyendo que Dios puede hacer que todo obre para bien en nuestras vidas. Hermano, mire, yo quiero decirle esta mañana algo. Hay cosas que impiden que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, y eso es el pecado. ¿Cuántos lo conocen a ese señor que se llama pecado? Primero tenemos que entender, si adelantan ahí, tenemos que entender que el pecado, hermano, hace que la bendición de Dios se aparte, como le pasó al pueblo de Israel. Josué 3:5 dice: entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Pero ahora le pregunto, ¿por qué les dijo consagrados? Porque mañana. Porque todavía había algo ahí que estaba con arenita cubierto. Yo le pregunto, ¿no es cierto que a veces nosotros nos parecemos a los gatitos?
¿En qué? Que hacemos la cosa y le echamos tierrita encima. Pero cuando usted pasa cerca que el gatito le eche tierra, hiede. Ay, pastor, usted nos dijo gatitos. No, estoy comparando el pecado oculto. Porque quiere ser bendecido. Pero mire el pueblo de Israel lo que le pasa, hermano. La consagración es apartarse de los malos caminos. Y Dios hará que la bendición de Dios permanezca en mí. Dios iba a hacer maravillas, pero antes había que consagrarse. Dios va a hacer maravillas en esa vigilia, pero antes. Porque ¿de qué sirve que vaya embarrado a la vigilia? Yo voy a ir para que no digan que no fui. Pero no quiere entregar lo que está oculto. No hay aménes, gloria a Dios. Entonces ahí había algo que se llamaba, hermano, en ese tiempo, anatema. Y anatema es maldición. Pecado oculto no confesado. Yo quiero bendición de Dios, pastor. Sí, pero hay pecado oculto que aunque se ore por ti, la bendición no va a llegar. Hay anatema. Ay. Dice el 7:1 de Josué: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, eran de la tribu de Judá. Hermano, ese sujeto que hizo eso era de alabanza. No hay aménes tampoco. Tomó las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué tenían que ver los hijos de Israel? Y mire toda la descendencia: Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y Judá es el que tiene que ir primero. Por eso, hermano, muchas veces, no digo todo el tiempo, muchas veces que la alabanza no fluye es porque hay algo que está obstruyendo la bendición de Dios. Amén. Y se queda en ruido. Y el ruido no impacta a Dios. Por eso, hermano, yo quiero que esta congregación sea bendecida, pero tenemos que hablar esto. Porque bendición de Dios no es: ay, hermano, mire. No. Bendición de Dios es que aquí se mueve el Espíritu Santo y almas se vayan tocadas. Esa es bendición de Dios. Que cuando tú entres por esa puerta y salga, diga: algo hay en ese lugar que es diferente. Porque iglesias hay a montones. Muchas iglesias con cantantes, y yo a veces admiro qué voces tiene Dios. Excelentes músicos, pero con la carencia que se llama presencia de Dios. Hermano, y ellos pasaron una situación bien difícil. Dice el 7:11: Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas.
Porque Acán fue uno, hermano, mire, él vio el lingote de oro y dijo: wow, con esto no voy a ser pobre más. Pero vio el manto babilónico, y el manto lo usaban los reyes. Era algo que era codiciable. Y a veces el manto babilónico es un nombre que lo puede uno codiciar y llevárselo para su casa. El nombre. ¿Cuántos hay con manto babilónico en este tiempo? Ya no se quieren llamar pastores, porque pastor ya es un ministerio que no tiene, está muy bajo. Ahora va apóstoles y profeta. Ábranle paso, que llegó el profeta de Dios. Manto babilónico. Yo no digo que no hay profetas, hay profetas. Pero cuando solo es el manto el que luce. Por eso, hermano, este hombre, Acán, lo que hizo fue llevar la maldición a su casa. Usted se imagina, ese hombre, hermano, enterró todo el botín en la tienda, en su casa. Dice el 7:12: no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. La bendición de Dios va a llegar a nuestras vidas cuando destruyamos todo lo que sea anatema. Y anatema es pecado oculto. Ay, este es un domingo fuerte, ¿verdad? No, de verdad, pero ¿cuántas veces, mi hermano, tenemos que ser sinceros? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Ahora yo le pregunto, ¿va a entrar con anatema? O que le diga: ay, hermanitos, ustedes están bien mal. Pero tenemos que hablar. Hay mensajes que son de consolación, pero hay mensajes que también son de exhortación. Y si tú sabes que ahí hay algo escondidito que nadie lo sabe, y no se lo digan al pastor, por favor, ¿ok? Y nosotros los pastores, no sé si todos, pero al menos el Señor me ha dado una gracia de tener un olfato terrible. Hermano, mire, un olfato espiritual y un olfato físico, porque yo, si algo se está quemando en una cocina, yo lo siento desde lejos y sé y distingo las especies que están usando. Y en lo espiritual, mi esposa es testiga. Le digo: mira, algo me huele mal. Y es testiga, ¿sí o no? A los poquitos días: ay, sí. Le digo: algo se está cocinando mal, porque yo soy alérgico cuando no hay presencia de Dios. Alérgico. A mí no me van a vender sancocho, hermano, cocinado allá en Roma, si yo he comido sancocho dominicano por dominicanas puras. Es así. Yo sé lo que es original presencia de Dios y cuando se fabrica. Yo lo sé y lo entiendo. Y me pongo tan incómodo que yo lo tengo que decir públicamente. Jonah me conoce. Jonah me dice: cuando usted, yo lo veo inquieto. Y yo sé que usted estaba inquieto. Le digo: sí, es que saque un pez del agua, a ver si no se pone inquieto. Mire, yo le he contado esto una vez. Yo tenía una amiguita que me amaba y me ama, pero ella es especial. Y cada vez en los cultos
Desde lejos sacaba $1 y me decía: hoy no te vas a ir sin que te invite a una Coca-Cola. Hermano, pero era un amor que ella tomó una vez que yo ministré a su mamá, y ella vio lo que Dios hizo. Pero en una ocasión a ella le regalaron un pescadito y lo metió en un frasco. Y como ella es especial, sacó el pescadito y lo puso sobre la mesa, y ella pensaba que el pescadito estaba feliz. Se murió. Eso es lo que le pasa a alguien que ha probado la verdadera presencia de Dios. Te sacan de la presencia de Dios y te vas a sentir incómodo. Es algo que, hermano, no lo vas a entender. Te vas a morir fuera de la presencia de Dios. Entonces, cuando yo siento que no hay esa sazón, eso tan dulce que me atrae, que me lleva al que me rescató, hermano, yo me pongo incómodo. Me pongo como ese pescadito, a patalear. Porque tenemos que anhelar lo genuino. ¿Cuántos quieren lo genuino en este lugar? Yo puedo traerle un montón de artistas aquí y que le canten y usted diga: ¡wow, qué voz! Pero yo prefiero a alguien que venga, cante, y aunque no haga tanto, empieces tú a ser tocado por el Espíritu de Dios. Amén. Hermano, la bendición de Dios puede ser desviada. Yo voy terminando, porque sé que a las 12 se llevan la luz siempre. Segunda Crónicas 31:20 dice: así hizo Ezequías por todo Judá. Él hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo recto y lo verdadero. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando a Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Entonces hay que hacer lo recto, lo verdadero delante del Señor, hermano, y Dios nos va a prosperar. Lucha. Esa es una bendición. Yo lo voy a dejar ahí por causa del tiempo. Hermano, es una bendición que esta mañana tú hayas escuchado esta palabra.